Bueno, el primero que vamos a hablar es el del centro de cálculo. Aquello coincide, no sé si tú has contado un poco de historia, no, ¿no? He contado un poco, sí. Poco. De cómo nos reunimos un grupo de artistas en el centro de cálculo a finales del año 1968 con motivo de que IBM había regalado un ordenador, un superordenador, en aquella época era un superordenador, era el más grande que había en España, se lo había regalado a la Universidad de Madrid. El regalo era porque, en realidad era porque el ordenador estaba ya amortizado. Venía del ciclotrón de Ginebra, allí lo habían desechado y en lugar de desguazarlo, IBM quedó estupendamente regalándole a la Universidad Española este ordenador, pero que estaba útil todavía perfectamente. Entonces ahí tuvimos la suerte de que los que lo dirigían, el centro de cálculo digo, el director, el subdirector y el representante de IBM, los tres tenían interés en el arte y como estaba un poco infrautilizado el ordenador, porque se dedicaba a investigación, pero la gente no estaba acostumbrada a investigar mucho, aunque fuera la universidad. Entonces habían unos cuantos ingenieros, un grupo de arquitectos y tal, y le quedaban muchas horas libres, vamos a decir, porque estos ordenadores estaban pensados para trabajar 24 horas sin interrupción. Entonces, digamos que uniendo el interés de estos señores al arte, más el hueco que quedaba de máquina allí, les interesó las propuestas y empezamos a hacer una serie de reuniones periódicas que llamábamos seminarios de generación automática de formas plásticas. Algo pretencioso era para ya desde el principio empezar a definirlo así, ¿no? Era la época también que se empezaba a hablar del computer art, otro término también pretencioso, incluso ya en aquel momento a nosotros nos lo parecía que lo era, pero bueno, así es como se contaba. Entonces el fruto de esos seminarios, bueno, el fruto, la manera en que lo hacíamos era que nos reuníamos, no recuerdo ahora si era los miércoles o los lunes, y simultáneamente había otros seminarios de lingüística, de gramáticas generacionales, de arquitectura y luego más tarde de música hubo también. El caso es que aquel era un sitio bastante pequeño, aunque el ordenador era enorme, ocupaba la planta entera del edificio de FISAC, que no sé si tú has hablado ya de eso, de FISAC. Sí. El edificio de FISAC, en la parte de arriba había despachos y algunas aulas, y la realidad fue que nos cambiábamos de seminario, nos íbamos de uno a otro y tal. Había una inquietud, digamos, por parte de todos. Hay que tener en cuenta que éramos entonces pues teníamos 20 y pocos años. Estábamos en la edad perfecta para tener que interesarte por todo lo que había, ¿no? Y lo más interesante que salió de aquellos seminarios fue la interacción entre nosotros, las charlas. Se invitaba gente a dar conferencias. Había conferenciantes en aquel momento míticos que empezaban a hablar, por ejemplo, Max Bense desde la Universidad de Estrasburgo, creo que era, que ya había editado algún libro que se llamaba Estética Cibernética. Abraham Moles era otro gran teórico en aquel momento, y se había empezado a trabajar en esta disciplina, vamos a llamarle así, en universidades en alguna de Estados Unidos, en la Universidad de Pisa en Italia, en Estrasburgo, en Londres y en algún otro sitio. Pero sucedió todo simultáneamente. Era todo, estamos hablando del año 68. Nosotros esto lo empezamos en noviembre del 68, con lo cual podemos decir que es de las pocas cosas que empezaron en España casi al tiempo que en el resto del mundo, porque aquí todo venía con retraso. Hasta las películas, todo venía con retraso. Y no teníamos muchas referencias de lo que estaba pasando. Eran libros que nos sonaban, que había que leerlos, ya con la dificultad que entrañaba que unos estaban escritos en inglés, otros en alemán. Muy pocos de nosotros hablábamos algo o lo suficiente. Yo hablaba un poco inglés, pero tampoco lo suficiente como para leer aquellos libros. O sea que
nos costaba trabajo, pero nos contaminó completamente y además nos impulsó a buscar, lo primero que intentamos buscar es para qué nos podía servir aquel ordenador. Hablamos de computer en aquella época. Ahora se ha impuesto la palabra ordenador, que viene del francés, y computer viene del inglés, pero ha vencido el francés en este caso. Bueno, entonces, la primera pregunta era ¿para qué nos puede servir? Pero es que inmediatamente te venía otra pregunta: ¿qué es lo que quiero hacer? Tienes que saber qué es lo que quieres hacer ante una herramienta que no sabías para qué servía. Bueno, sí sabías para lo que servía, pero nada que nos pudiera relacionar con el arte. Sabíamos que servía para cálculos, que se utilizaba en ingeniería, y entonces ya se nos planteaba ese problema. Pero debía haber algo en el aire en aquel momento que nos impulsaba a ello, porque fuimos un grupito de más de media docena de asiduos, quiero decir, porque luego hubo otros que se arrimaron, que desaparecieron y tal. Y enseguida, en el caso mío, por ejemplo, que no voy a contar lo que hicieron los demás ahora, en el caso mío yo me propuse que era algo detrás de lo que yo ya estaba. Que no sé si has pasado antes los dibujitos. Sí. Los dibujitos y tal. Yo estaba, no sé explicaros el porqué, pensando o incluso obsesionado, tampoco tanto, pero bueno, como detrás de una figurita que quería que se moviera, que se transformara, que cambiara. Quizás no era nada más que un reflejo de que lo que pretendía es que las cosas no fueran estáticas, sino que fueran más dinámicas, que aquello se moviera, que estuviera vivo de alguna forma, ¿no? Para eso ya estaba el cine también, que hacía moverse a la imagen, ¿no? Y además contaba historias. A mí la parte literaria del contar historias no me interesaba nada. No me interesaba nada, me interesaba el movimiento en sí mismo, que se ve en aquellos dibujitos de 3 o 4 años antes, de 2 o 3 años antes del centro de cálculo, en los que las figuras lo que hacían era como correr, caerse, girarse, darse la vuelta. O sea, eran movimientos como que no comprometían a nada, que no tenían ligazón con ninguna historia literaria. Y entonces empecé a darle vueltas sobre eso, y ya había llegado yo a una escultura que tenía una forma antropomórfica, era como un torso de cintura para arriba, digamos, que recordaba una figura humana, pero no tenía rasgos humanos, ¿no? Y entonces pensé que podía hacer un programa que la hiciera moverse, que la hiciera evolucionar, que la hiciera cambiar. Pero había que ver de qué manera se hacía aquello, porque para empezar, un programa hay que escribirlo en un lenguaje de ordenador. En aquel ordenador todavía se trabajaba con fichas perforadas, que no sé si habéis visto alguna vez en algún museo una, porque esas son piezas de museo ya. Eran unas fichas con perforaciones, que cada ficha de estas era una línea, una orden de un programa. Un programa es una serie de órdenes, eso supongo que lo sabéis muchos. No es una aplicación, es distinto. Un programa es una serie de instrucciones que realizan un trabajo determinado, pero a un programa hay que darle los datos con los que tiene que trabajar. No le puedes decir simplemente súmame algo, le tienes que decir súmame esto con esto, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, dándole vueltas al tema, pensé que había ya una herramienta que se usa en topografía, que son las curvas de nivel, que es de la manera que se describen los paisajes, la orografía del terreno y todo por curvas de nivel, que se usa también para los vientos, para las temperaturas, para todo. Entonces, aquella forma inicial, lo vamos a llamar así, la hice en escayola y literalmente la corté con una sierra. La corté en rodajas, cada... Lo han visto antes. Bien, pero estoy contando cómo lo hice, es el tema, ¿sabes? Esas rodajas las ponía sobre un papel milimetrado
dibujaba el perímetro, lo dividía en puntos y sacaba las coordenadas de cada punto. De tal manera que yo tenía un grupo de, me parece que era 128 por cada curva, en total había 2000 y pico puntos con coordenadas X y Z que definían esa forma. Eso era lo que le daba al ordenador, y luego el programa era el que cambiaba la posición de esos puntos. Entonces, ya metido en el programa y madurando el programa, bueno, todo esto me llevó también al trabajo de aprender a programar, porque pensé que me era muy difícil explicarle a un programador lo que quería hacer. Entonces me resultaba más lógico, además, aprenderlo yo, y una vez no llegué a aprenderlo de una manera profesional, digamos, pero sí lo suficiente como para que alguien me pudiera ayudar, alguien que supiera más que yo, a realizar ese programa. Y ahora viene el funcionamiento del programa, que a eso no has llegado tú a explicar nada. Nada. Y ahí es donde yo preferiría casi, fíjate, primero una pizarra, la pizarra. O sea, ¿cuesta mucho trabajo subir esto? No, el botón. Sí, nada. Sí que voy a apagar el esto, ¿no? Entonces, vamos a ver, imaginar que la forma esta de la que hablo era así, ¿no? Que es la que corté en 20 curvas de nivel. Podía haberlo hecho en 40, pero tardaba menos hacerlo en 20. Esto naturalmente sería así en la base. Entonces esto estaba inscrito en un cubo. Tenía que delimitarle el espacio que rodeaba la figura, ¿no? Entonces, bueno, se me ha salido un poco torcido porque estoy así como de lado. La figura estaba totalmente metida dentro de este cubo, que era un cubo imaginario, pero que delimitaba el área de trabajo, digamos, ¿no? Oye, es que me ha salido muy torcido. Espera, a ver. Bien, la figura estaba aquí. Cada punto de estos que decía se estaba refiriendo a estas coordenadas, ¿no? Y en altura. Bien, lo primero que se me ocurrió fue definir un eje que atravesaba, no la figura, el cubo. O sea, el eje podía... Pero a ver, que he visto que hay colores. El eje podía ser... es casi igual que el otro. Así vertical. En cuyo caso, para definir ese eje, yo tenía que decirle al programa... no creo que sea demasiado complicado lo que estoy diciendo. Donde empezaba el eje, en el plano de abajo, que era bastante con darle estas coordenadas. Y dónde terminaba. Y era un eje vertical. Este eje atravesaba todas las curvas de nivel, con lo cual cualquier transformación se refería al punto donde el eje corta al plano de la curva. Pero ese eje podía ser así, o sea, inclinado, que no es igual, porque estos, por ejemplo, ya no atravesarían la figura. O podía ser así, o podía ser así. Eso lo vamos a ver ese vídeo no se ha proyectado, ¿no? Sí, no se ha proyectado. Eso lo vamos a ver en el vídeo después.
Y entonces yo ya podía coger cada curva y decirle que una de las funciones que tenía era girar la curva. Las curvas no eran circulares, tenían una forma irregular. Entonces, la podía hacer girar, pero si giraba todas los mismos grados, lo único que conseguía era que la figura girara toda. Y yo lo que hacía era establecer unas escalas donde una curva podía girar 2 grados a la derecha y la siguiente 2 a la izquierda, y la otra 7, y la otra 12, y tal, con lo cual se empezaban a producir unas transformaciones que afectaban a la figura entera. Otra era dilataciones positivas o negativas, o sea, hacer la curva más grande o más pequeña. Otras eran, ya no me acuerdo, pero bueno, giros, transformaciones, desplazamientos, de tal manera que se podían trasladar hacia un lado, otro hacia otro, otra hacia otra. Todas estas combinaciones producían un cambio fundamental en toda la figura, pero además eran encadenables entre sí, o sea, podía hacer que a unos giros le sucedieran otras cosas, cambiar el eje, tal, con lo cual las posibilidades eran infinitas, prácticamente infinitas. Pero lo importante de eso, creo yo, que es no solamente la manera en que estaba funcionando el programa, sino el por qué lo hacía así. Y la intención que yo tenía, quizá era la parte más novedosa del tema, era que lo que yo pretendía es que cualquier persona pudiera utilizar ese programa para hacer sus propias esculturas. Era una especie de casi negación de la autoría, ¿no? No sé si es exactamente eso, pero vamos, yo sí, desde luego lo que claramente había era una desmitificación del autor como artista todopoderoso. Esa era la parte que más me interesaba a mí. Y sobre todo, también, como resultado de ese programa, conseguí hacer unas cuantas esculturas, formas o muñecos como este, todos distintos evidentemente. No se podía repetir nunca el mismo, porque otra de las características que tenía el programa es que aunque empezaba con una forma inicial, digamos que al terminar de funcionar ese programa, la siguiente vez que lo encendías estaba en la última forma, o sea, la primera se perdía, todas las anteriores desaparecían, no se conservaban. O sea que la transformación era un vector hacia adelante sin parar. No sé lo que iba a decir ahora. Pues por el vídeo. Sí, porque en el vídeo se está viendo cómo cambia. Sí. Ahora hay que bajar otra vez esto. Sí, se va a bajar. Bueno, y ya mientras estaba en este proceso yo, sí, eso son varias escenas. Bueno, esto es un poco la... ¿Pero el vídeo está al final? Sí, sí, sí. O sea, lo que me interesaba era ese cambio continuo, y si hablamos en su relación con una obra de arte en esto, yo lo que consideraba es que la obra de arte era el programa. En realidad no era esto. Esto era un estado, un momento, como si fuera el fotograma de una película. Lo que yo consideraba como una obra es el total, que es bastante inmaterial, digamos. Conseguí, de hecho, empezar a trabajar con una pantalla, que era la primera que llegaba a Madrid también, procedente de Francia, una pantalla IBM, donde pude ver en movimiento, en plan de líneas de curvas de nivel, pude ver aquello en movimiento, con lo cual al verlo y que yo podía manejarlo, yo y cualquiera que leyera las instrucciones de uso, perdí totalmente el interés en seguir haciendo esculturas, porque ya estaba viendo lo que yo quería, esa inmaterialidad, ¿no? Y luego ya más recientemente, en el estado en que estaba el programa, escrito en un lenguaje ya absolutamente obsoleto, en un lenguaje que se llama Fortran,
esto es lo que vamos a ver, se reconstruyó este año, se hizo una traducción, digamos, a un programa actual que permite verlo en ordenadores normales, de los que todos tenemos. Veis que ahí aparecen de vez en cuando ejes que atraviesan el cubo. Y se va viendo, esto no es más que una demostración, no es el programa en funcionamiento, porque el programa en funcionamiento existe, pero la verdad es que es bastante complicado ir cambiando parámetros, te los va pidiendo también, como va pidiendo ahora ponga esto, ahora tal. El programa, bueno, ahora el adquirió Reina Sofía. Lo tiene el Reina Sofía, sí. Y lo conserva, claro. Sí, lo conservan ellos. Pero hicimos esto como una demo, que no es interactiva, pero que refleja un poco lo que fue el... ¿Ves? Aquí dibujo las curvas, me parece que después viene en forma de malla, y luego en superficie cubierta ya, porque en realidad este programa, o sea, el final último no era tampoco una pantalla, sino era un torno de control digital, como los que existen ahora, pero estamos hablando del año 70. ¿No las veías hasta que construías el prototipo? Sí, hasta que el proceso de trabajo era lento, era mucho más rápido de lo que me hubiera imaginado nunca, pero comparado con lo que pasa ahora era súper lento, porque al trabajar con el programa escrito por líneas, en unas plantillas que había, primero se perforaban las fichas, el lote de fichas se metía en el ordenador y te lo devolvían al día siguiente, porque pillaban el momento de meterlo porque había otros trabajos, ¿no? Lo alternaban. Y lo normal era que cuando te devolvían el paquete de fichas había 72 errores. Cualquier comita mal sitio puesta, cualquier puntito, cualquier espacio que no tenía que haber, te lo devolvía como... Actualmente los programas actuales ya no actúan así. O sea, pasan por alto eso y tal, y en todo caso te dan al final los errores que haya. Pero aquí no, todavía tenías que volver, con lo cual cada vez que arreglabas un error te salía otro y tal. Era lento el tema, hasta que conseguía imprimir en un plotter la hoja que me daba. Por eso, no sé si lo habéis visto ya o lo veremos ahora. La edición de malla la tenías impresa. No, las curvas de nivel. Solo las curvas. Solo las curvas. Sí, lo veremos en alguna de las... Bueno, esto ya es suficiente. Sí, ¿no? Lo tienes en otro lado. Por eso, la hoja que me daba, que tenía un tamaño de 1 metro por 70 centímetros o así, bueno, eran 20 espacios de 15 por 15, al final me daba una perspectiva del resultado. Con lo cual veía el resultado antes de construirla. Pero aquello no importaba nada, porque yo aceptaba cualquier resultado que saliera. No buscaba un efecto estético, digamos. O sea, no decía, esta sí me gusta y esta no me gusta. Claro, pero aquí, por ejemplo, toma en cuenta los centros de gravedad. También. O sea, que al final sabrías que la figura que es resultante se mantiene. Sí, efectivamente. O sea, Sí, era así. Calculaban el centro de gravedad de la figura y si no caía en la base de sustentación, esa la desechaba, no salía. O en el caso de que las transformaciones o desplazamientos de las curvas fueran tan grandes que una se quedara aquí y otra aquí, sin conexión una con otra. Con lo cual, tampoco valía, ¿no? Sí, eso estaba previsto. Pero lo que no estaba previsto es que fueran bonitas o feas. Eso me daba exactamente lo mismo. ¿Veis? Así es de la manera que yo lo veía en la primera pantalla que utilicé, en contraste con lo que acabamos de ver, con la demo que acabamos de ver. Y ahí esos textitos que hay a los lados y arriba eran los que te iban pidiendo los parámetros que había que cambiar. Quiero decir, por ejemplo, si el giro tenía que ser de 15 grados, de 10 grados, de 12 y tal. Por eso obligaba a estar interactuando con el programa. Eso se puede hacer en una casa, no sé qué, aquí si tuviéramos el programa,
pero en una exposición, que es cuando lo hicieron los del Reina Sofía, no podían dejar a todo el mundo que manejara el teclado aquel. Sería un caos. Bien. Sí. Esto se me escapa alguna cosa todavía, ¿no? Sí, no, pero podemos... No, pues yo creo que nos explicaba perfecto. Bueno, antes he pasado... Bueno, ¿veis esto? Las instrucciones Sí, y todo eso. a eso ya lo has pasado, sí. ¿Veis? Esto es lo que yo recibía. Os dais cuenta que en cada cuadrado hay dos curvas de nivel, una en línea continua y otra en línea de puntos. Eso correspondía a la curva de abajo y a la de arriba de cada rodaja, que era la referencia que yo tenía para pegar una sobre otra, porque luego esto se recortaba en un metacrilato, en esto, se pegaba una sobre otra y se pulía la superficie, era así de manual. En esta, por ejemplo, veis, aquí aparece un plano, eso significa que esta parte se había salido del cubo. Y en la parte de abajo se ven las axonométricas, las perspectivas que veía desde los 4 puntos de vista de la figurita. Eso es. A ver, este era el plotter que veis que está dibujando figuras ahí. El plotter que teníamos en aquel momento, que nos parecía lo más moderno que había en el mundo, entonces, claro. Y era un plotter que se llamaba Offline, porque veis una cinta, como una cinta magnética que hay ahí, esa la generaba el ordenador, había que sacarla del ordenador y meterla en el plotter, no estaban conectados directamente. Eso no se, bueno, eso no se ve, son los diagramas de flujo del programa, pero vamos, eso es un poco, no viene a cuento mucho el entretenerse. Pasamos de bloque. Pasamos de bloque, si quieres. Bueno, si os quedan preguntas de eso, yo no sé si yo creo que es mejor guardarlas todas para el final, ¿no? Porque seguro que tenéis lo mismo que tu intervención en eso. A ver si se os ocurren más cosas para preguntar luego. Vamos para el final, porque yo creo que es interesante que se vean... Sí, porque además tres, están intermezcladas, interrelacionadas, por lo menos. y luego sean preguntas ya un poquito más de fondo. Bien, estupendo. Bueno, esto es una de las fotos durante los encuentros de Pamplona, que está tomada en el frontón Labrit, donde se ven por lo menos dos muñecos del equipo Crónica. Como veis, el aspecto que tiene ese muñeco, que está ahora lo tienen exhibido en el Reina Sofía, ¿no? Ya en sí mismo, en aquel momento, significó una provocación, porque es que tiene una pinta de policía secreta, además con mala leche, con cara de mala leche. Bien, bueno, eso volvemos sobre ello luego, creo que es mejor. O cuánto antes, ¿has contado algo de los encuentros, de cómo se organizan? No cuento casi Bueno, nada. bueno, pues muy rápidamente, que supongo que habéis oído hablar de ello, aunque no habíais nacido ninguno. Los encuentros de Pamplona empezamos a trabajar en ellos, Luis de Pablo, el compositor, y yo, el año 71, por encargo de la familia Huarte. El primer encargo que hicieron no fue los encuentros de Pamplona, fue una serie de conciertos en memoria de su padre, Félix Huarte, que había muerto. Y estaban pensando en el Orfeón Pamplones y poco más. Y se lo pidieron a Alea, que era una asociación, vamos a llamarle, que mantenían los Huarte, que tenía un laboratorio para hacer música electrónica, que estaba en Madrid y lo dirigía Luis de Pablo. Entonces, como Alea organizaba encuentros ya en aquella época de música contemporánea y también muchos de músicas de las que llaman ahora étnicas, que Luis de Pablo les llamaba músicas no occidentales, o sea, las tradiciones asiáticas, africanas, tal, indias. Y bueno, a Alea, a Luis de Pablo, le encargan esto. Como yo estaba trabajando con Luis de Pablo en unos proyectos comunes que teníamos, lo comentó conmigo y yo le dije que podíamos aprovechar la oportunidad para ampliar un poco a más que música aquel homenaje. Entonces empezamos a darle vueltas, pensamos, Luis de Pablo se lo cuenta a los Huarte dicen que les parece magnífico,
y empezamos a elaborar un proyecto que tuvo lugar en el verano del año 72, justo antes de los Sanfermines. El planteamiento que tuvimos al elegir lo que se tenía que ver allí, lo que queríamos que se viera, era mezclar, que hubiera cosas tanto de música, de artes plásticas, de cine, de teatro, de performance y de cosas tradicionales. Pensábamos que era absolutamente legítimo, no solo legítimo, sino necesario, considerar que la tradición en algún momento fue vanguardia. Toda tradición en algún momento ha sido vanguardia. Todas las épocas en su momento fueron contemporáneas. Entonces quisimos poner en el mismo plano, al mismo nivel, cosas como un teatro hindú del sur de la India, la Chalaparta, John Cage, las performances de los americanos en aquel momento y tal. O sea, mezclar todo lo contemporáneo con la tradición, siempre que tuviera un cierto grado de interés y de seriedad y tal, pero también sin fijarnos mucho en nuestros gustos personales. Por lo menos lo intentamos, aunque eso es absolutamente imposible no hacerlo, ¿no? No tirar para tu lado siempre, pero lo intentamos mucho. Y bueno, aquello llegó a su fin, como os digo, en julio, a finales de junio del 72, en forma de 50 o 52 actos. Duró una semana. Empezaban todos los actos a eso de las 11 de la mañana y terminaban a las 2 o a las 3 de la mañana. Con lo cual no hay absolutamente nadie que pudo verlos todos. Pero eso ya era por acumulación de cosas que teníamos. Aquí están todos. Y aquí están todos. Sí, como luego los voy a ir diciendo, porque desde aquí ahí yo no leo. Sí, no, pero para que vean. Sí, este era el planning de cómo se desarrolló inabarcable. y las horas de esto. Y este es uno de los primeros carteles que ahora vamos a ver. Para cada acto diseñé un cartel. El libro que habéis visto antes es el libro cerrado de los encuentros, que estaba construido de tal manera que entre acto y acto hay un póster. Ese póster es el doble de largo, de ancho que el libro, digamos. Ese está y iba plegado en acordeón, y tal, con lo cual se me producía, ahora estoy hablando del diseño del catálogo, se me producía un desfase entre la parte delantera del libro y el lomo, porque al estar plegado en tres en la parte de adelante, esto era mucho más fino. Con lo cual, los pliegues llegaban solo, vamos a suponer que es esto, llegaban solo hasta la mitad. Y aquí me quedaba un hueco. Y entonces ahí metí una cartulina doblada también para que hiciera el mismo grueso con el plano o la fotografía del espacio donde iba a tener lugar el acto. ¿Sí? Todo eso, juntos unos con otros, daba un tocho de este porte, ¿no? Sí, vamos a ir pasando. Bien. El acto más llamativo fue la cúpula del arquitecto Prada Poble, que había hecho previamente la ciudad instantánea de Ibiza. No sé si en algún lugar habéis visto, pero ya estamos hablando del año 70. La ciudad instantánea de Ibiza la hizo con alumnos suyos de arquitectura y estaba hecha con el mismo sistema de esto. Esto era un plástico de 4/10 de milímetro, como el de las bolsas de plástico casi, que se pegaba. Bueno, había que hacer unos patrones para que cosidos juntos hicieran la forma que tenían que hacer, pero él lo que le daba a los alumnos en la ciudad instantánea eran los patrones de cómo, en cartón, de cómo se cortaban los gajos, hasta que los mismos alumnos empezaron a inventarse gajos y a construir su propio espacio, que estaba destinado para dormir dentro en un festival de música que había en Ibiza, en lugar de ir en tiendas de campaña. Con lo cual, entre todos los chicos y chicas que eran alumnos y algunos
voluntarios que se metieron con eso, se construyeron todo lo que en 2 o 3 días una ciudad instantánea que fue habitada durante el festival. Por eso se nos ocurrió encargarle a él esto en un espacio, en un solar enorme que había aquí donde ahora está, ¿qué está ahora? El baluarte. Y pone el vídeo, verás, porque ahora vamos a ver, eso eran 12 cúpulas macladas, ¿no? Ahora veréis que hay un vídeo que hemos descubierto, es la primera vez que se ve esto en público, ¿no? Esto es una primicia total. Porque lo tenía yo guardado y no sabía dónde, y apareció. Inflado cúpula, creo que se llama, ¿no? Debe ser esta, ¿no? Sí. Sí, se acaba, lo tenía yo olvidado. Era enorme, ¿eh? Cada semiesfera de estas tenía 12 metros de altura, 12 y medio, y 25 metros de diámetro. Estos son algunos de los cálculos que él hizo, porque tuvo que hacer cálculos de arquitectura de verdad, realmente, y estuvo manejando una tabla de vientos, porque tenía que calcular los vientos que hacía, y manejó datos de por lo menos un siglo de vientos en esas fechas, ¿no? Y de fuerza de los vientos y tal. Y la manera de inflarlo era de lo más simple. Bueno, a todo esto veis que es que está todo desinflado, ahora empieza a inflarse, porque tenía unos ventiladores bastante grandes, pero que no eran demasiado potentes, que insuflaban aire dentro, y lo único que hacían era mantener una diferencia de presión con el exterior, o sea, pero era muy poca la diferencia que había de presión, de tal manera que tú estando dentro no notabas nada. Se verán los ventiladores. El inflado fue súper espectacular. Estaba anclado al suelo con los bordes de cada semiesfera. Se hacía una zanja de medio metro por medio metro. Se metía la tela así y se rellenaba de tierra. O sea, era la misma zanja y el peso de la tierra lo que mantenía para que aquello no subiera, no volara. El inflado esto es un vídeo que dura unos pocos minutos, duró 2 o 3 horas. Esas eran las entradas. Aquí se aprecian un poco las dimensiones. Bueno, el vídeo no es más que un testimonio de un cachito de lo que pasó, porque como veis está tomado fatal, de mover la cámara mal y todo esto, ¿no? Bueno, ahora por lo menos se ve un plano general, casi.
Bien, dentro de esta cúpula se instalaron algunas exposiciones de arte conceptual en aquel momento, que apenas era conocido, y que nos trajeron sobre todo de Argentina, de un instituto que había, que se llamaba CAIC, Centro de Arte y Comunicación de Buenos Aires, que nos prestó obras. Y ahora seguimos con los carteles. Entonces, sí. Bueno, entonces voy a ir contándoos un poco el diseño del catálogo este que os he explicado con los pliegues y tal. El problema primero que se me planteaba es que todo esto sucedió sin existir la Internet, con lo cual la comunicación con los artistas y todo esto era por carta, con sellos y echando sobres en los buzones, lo que ralentizaba mucho el trabajo. Yo les pedía a los artistas, mándame fotos de la actividad que vas a hacer o de algo tuyo para incluir en el catálogo y tal, y unos tardaban más que otros y tal. Con lo cual me tuve que plantear el catálogo, diseñarlo de tal manera que fuera ampliable, digamos. O sea, no tenía todo el material de golpe, con lo cual no podía plantearme hacer un catálogo en cuadernillos, cosidos o tal. Tenía que planteármelo en hojas sueltas. Y no sabía previamente tampoco el orden. Según me llegaba lo iba poniendo y dándose la imprenta, que imprimía 3 o 4 hojas, al día siguiente otras tantas y tal, para encuadernar al final. Es la razón por la que el libro, el catálogo, no tiene números de página. Está hecho así. Bien, entonces, primer cartel. Y segundo, aquí tenemos un ejemplo de una cosa que me parece interesante resaltar. Yo planteé, hay una cosa común a todos, que hay, no sé si veis, digamos una columna central que contiene 1972, 28 de junio, 3 de no sé qué, ¿no? ¿Lo veis? A la derecha un texto y a la izquierda otra. A la derecha pone Encuentros, José María Prado Pole, cúpula neumática. Y a la otra, Pamplona. Bien. Y nada más. Mientras que en el siguiente, que tiene el mismo esquema de texto, está arriba y abajo, porque me parecía a mí también absolutamente lógico que ponerlo en el idioma de la gente que actuaba. Y aquí yo creo que es de las primeras cosas que, sin que lo obligara a nadie, se escriben en euskera. El catálogo también está todo el texto, los textos en 3 columnas, que son siempre castellano, francés, inglés. En el caso de un catalán poníamos castellano, inglés y catalán. En el caso de estos, por ejemplo, es castellano, francés y euskera, creo. Y los árabes en árabe, los persas en persa, los vietnamitas en vietnamita. Todo eso lo llevamos a rajatabla hasta el final. Por eso algunos no tienen texto abajo, que son los que no lo necesitan, y otros sí. Pero el esquema, la foto en sí, se la pedía a los artistas y en su caso, si no me la mandaban, me la inventaba. Bueno, esto lo leéis, ¿no? Generación automática de formas plásticas era lo que estábamos haciendo en el centro de cálculo, que se llevó también a Pamplona y se exhibió todo lo que teníamos en el hotel el Tres Reyes. Eso era un cartel de una exposición que había en una caja de ahorros, la que estaba ahí en el Paseo Sarasate, sobre algunos aportes de la crítica. En sí misma era una crítica a la crítica. Tuvimos a una persona trabajando en la hemeroteca buscando críticas no actuales de ese momento, pero sí de finales del siglo XIX, principios del XX y tal, de críticas de críticos eminentes franceses, ingleses, alemanes y tal, metiendo la pata bien. ¿Sabes? Se buscó a propósito porque tenéis que saber que en su momento a un compositor como Beethoven o Mahler lo ponían pignato, que no sabía lo que hacía, etcétera. No te digo nada a Stravinsky, como le pusieron, o a otros artistas.
Entonces es una recopilación y en el cartel lo que hay es un texto de Rainer Maria Rilke que habla de que no hagáis caso de la crítica y tal. Bueno, es una anécdota. Esto cerró el acto, la semana, un concierto de flamenco de verdad, flamenco bueno. Era tan de verdad que el grupo que vino, que eran todos gitanos, era la primera vez que salían de Sevilla y de Morón, de la frontera. Era la primera vez que salían porque no querían salir ni venir a Madrid, y ya le decían Pamplona y tal. Y sabes cómo la persona que se lo encargamos, que era un productor de Hispavox, les convenció, porque en lugar de llevarles en tren o tal, les alquiló un coche de toreros. De aquellos coches que a lo mejor habéis visto en algún documental, enormes, que llevaban todos los trastos en la vaca y tal, llevan todos los toreros. Eso les encantó. Pero fue una cosa realmente magnífica y como detalle importante, en el concierto de ellos, que duró hasta 3 o 4 de la mañana, absolutamente lleno de gente, habría más de 2.000 personas, compramos vino, compramos no sé cuántas barricas de vino con vasos de plástico gratis. De todos los actos hay que decir que eran gratis, todos. Y en este caso, finales de esto que nos dijeron, eso es una barbaridad, en Pamplona no puedes dar vino gratis. Bueno, pues no hubo ningún incidente, ni borracheras así tremendas, ni nada. Y ni siquiera se terminó el vino del todo. O sea que se demostró que la gente era bastante civilizada, más de lo que pensaban algunos. Este es el muñeco de los Equipo Crónica, que ellos lo habían pensado, eran unos 100. Todos más o menos iguales, porque estaban hechos manualmente, los fabricaron en los talleres de donde hacen las cosas de las fallas, eran de cartón, pintado. Y ellos tenían pensado colocarlo todos en la calle al amanecer del lunes que empezaba, ¿no? Situarlos en los bancos que había en el Paseo Sarasate, en la Plaza del Castillo, en las vías más importantes, porque eran 100, podía haber, ¿no? Y dejarlos ahí puestos, que amanecieran allí. Y la noche anterior, un compositor francés, que es el que daba el concierto en este sitio, en el Labrit, la noche anterior les convenció, cuando vio los muñecos, les convenció para que los pusieran en el frontón. Entonces los 100 muñecos colocados en el frontón, que había unos 1.000 asientos o 1.100, no sé, os dais cuenta que había uno cada ratito, o sea que todo el mundo tenía uno al lado o en la fila de atrás o tal. La gente los rompió, pero también la policía le preguntaba a Juan Huarte, esto es un escándalo, ¿qué vamos a hacer? Y no pasó absolutamente nada tampoco. Pasó que fue una cosa como lúdica, ¿no? La gente los rompió, tal, y algunos se los llevaron enteros y tal. Pero lo que estábamos comentando tú y yo en el tren es bastante notable que ni los mismos Equipo Crónica, Solves y Valdés, se llevaron ninguno. O sea, no lo consideraban una obra que nacía para ser efímera, que ya nacía siendo así y aceptaban que aquello iba a desaparecer. Y a los pocos que han salido más tarde en subasta o en alguna exposición y tal, han sido algunos que se llevó la gente que con el tiempo dijo, anda, pues si esto es un Equipo Crónica, pues lo voy a vender. El libro, tal. Estos son dos compositores, Guerrero y Agúndez, que hicieron un concierto, pero en la calle. O sea, se pusieron altavoces en la calle, estaban sonando por todo. Daros cuenta que todos estos actos, de una manera u otra, ocupaban todo lo que es el casco antiguo, toda la parte central de la ciudad. Era imposible no darse cuenta de que estaba pasando algo, aunque no fueras a los actos. Porque había cosas que sucedían en la calle, como esto. Esa es una película de un pintor americano que a mí me parecía muy interesante, For Example, que se pasó en un cine, habíamos ocupado varios cines, 3 o 4 por lo menos, con películas de principios del cine, buscando películas experimentales sobre todo, aunque casi todo lo de esa época era experimental, ¿no? No era tan comercial como es ahora, y
las películas nos las prestó la Cinemateca Francesa, en base a la idea que les dimos, ¿no? Esto también, Gardi Artigas, es el hijo de un ceramista catalán mítico, el que trabajaba con Miró y esta gente, que pintó una calle entera, todo el suelo. Y el otro es de otro pintor de Madrid, aunque se llama Giralt, que trabajó con un compositor de vanguardia de aquel momento también, que es Tomás Marco, que todavía está por ahí. Y hicieron una obra conjunta que contenía proyecciones y tal. Una cosa que no he dicho antes, me parece, es que al hacer el encargo a los artistas, a seleccionar y empezar a hablar con ellos, era que no llevaran un cuadrito a colocar, porque no iba a haber ninguna exposición, sino actos, todo era cuando se estaba hablando todo el tiempo de los happenings. No se hablaba de performance todavía, pero bueno, son distintas maneras de definir esto. Y les pedíamos que hicieran o que llevaran una obra que no fuera habitual suya, o que se forzaran en hacer algo nuevo, de tal manera que, por ejemplo, Arakawa trajo una película. Hay un compositor que se llama Mauricio Kagel, que también trajo película. Otros hicieron actos en la calle, aunque no habían hecho nunca ninguno. Por ejemplo, otro artista de Barcelona, Roberto Llimós. Roberto Llimós, en Marcha, lo que hizo fue contratar a eran tres actores en realidad, pero que hacían como esta disciplina atlética que es marcha, o que no es correr, Sí, es marcha. que andan muy deprisa, ¿no? Marcha. Sí, que iban vestidos con una camiseta pintada por Llimós, pero que iban por la calle a toda velocidad, uno detrás de otro, por todas las calles, y entraban en un bar, entraban en un hotel, entraban en un cine, entraban, salían y se pasaban todo el día andando de uno para otro, con lo cual llamaban mucho, bastante la atención, y la gente preguntaba. Hasta el punto, ¿sabes que a estos les paró la policía el primer día? Les paró la policía y les dijo, ¿pero esto qué es? Esto no se puede hacer, o no sé qué y tal. Y el que iba el primero de todos, estaba leccionado, dijo, pregunten a la dirección que está allí en esa calle, porque nosotros somos una obra de arte. Y el policía se quedó desconcertado y no dijo nada, y les dejó. Por si acaso. Por si acaso. Sí, y en esta parte, esto es de otro artista de Madrid, que se llama Lugán, que lo que colocó en la calle, con la colaboración de Telefónica, fueron un montón, no sé cuántas, pero un montón de cabinas telefónicas, aquellas que ya han desaparecido, con un teléfono dentro, pero que no estaban conectadas a Telefónica, estaban conectadas entre sí las cabinas, de tal manera que entrabas a una cabina e no podías llamar a ningún lado, pero te contestaba otra persona que estaba en otra cabina y que no sabías quién era, ¿no? Entonces aquello se grababa, las conversaciones, que eran conversaciones un poco como diálogo de besugos, ¿no? Y se pasaban a la cúpula. Y en la cúpula se empezaban a oír conversaciones incoherentes absolutamente, y muchas inaudibles, y la gente se liaba a hablar, con la impunidad que da el que no te conozcan, ¿no? El Valcárcel Medina, artista interesantísimo, en aquella ocasión lo que hizo fue, en el Paseo Sarasate, construir con tubos de estos de los andamios, con mundus, 4 espacios, que eran como rejas, como jaulas, digamos, con distinto diseño, que una estaba pensada para estar de pie, quieto, la siguiente para estar caminando, la siguiente para estar sentado, y la siguiente para estar tumbado. Entonces, en la de estar sentado, por ejemplo, puso unos cubos de madera que la gente se dedicó a pintarlos. Me parece que hay alguna foto de eso. Sí. Y en la de estar tumbado puso colchonetas. Y la gente pues hizo de todo allí. Caminaban, andaban, no seguían las reglas que había puesto él, por supuesto que no, pero hasta empezaron a desarmarla y se llevaron tornillos y todo. Vamos a comentar un poco de que esta imagen no fue dada. Sí. Esta es proyecciones y grabaciones de música y tal de los últimos años. Sí, es una serie de proyecciones de diapositivas en un cine y audiciones musicales pensadas importantes, ¿no? Como un poco
de una historia del arte contemporáneo resumido y tal. Como había ahí representados muchísimos artistas, esta imagen, por ejemplo, es de las que me inventé, que dije yo que me había inventado. Es un fragmento de un cuadro de Yves Klein, que eran unos cuadros que hacía con el color ese ultramar o índigo, con esponjas, ¿te acuerdas? Que eran esponjas mojadas en ese color y pegadas en el lienzo y tal. Y saqué un cachito solo para que no me pudieran decir que estaba utilizando una imagen sin pagar derechos. Eso, como diseñador, es bueno saberlo también. Sí. Bueno, esta era lo mismo, películas también experimentales de gente que no eran cineastas, ¿eh? Y las imágenes no sé a qué corresponden. Yo creo que son fotogramas de una película de Hödicke, un pintor alemán. Lo otro es de los principios del cine, es del cine de Méliès, el viaje a la luna, creo que es. Y eso es una foto de un escenario, de un decorado de la película que los hacía el mismo Méliès. Sí, sí. Esto era, bueno, la chalaparta, que era la representación vasca de lo más tradicional que ha habido por aquí, ¿no? Sí, dentro de lo étnico también, ¿no? Entraba dentro de lo étnico y dentro de... Esto fue muy interesante porque es una música de percusión que le interesó extraordinariamente a John Cage, y me consta que John Cage vino al año siguiente o a los 2 años de incógnito y vino a Usurbil a contactar con ellos y le hicieron una chalaparta en un baile, porque la chalaparta estaba pensada, eso supongo que lo sabéis mejor que yo, para, aparte de ser en la época en que no era instrumento musical sino herramienta de trabajo para hacer la sidra, para machacar la manzana, se fue convirtiendo en música en la época de recolección, porque los distintos caseríos de un valle, por ejemplo, jugaban a romperse el ritmo con los palos aquellos, ¿no? Y se producía una polifonía de percusión interesantísima. Ese es el compositor francés Ferrari, que su espectáculo eran 40 proyectores proyectando en todas las paredes del frontón imágenes bucólicas de la Tierra. El espectáculo se llamaba Aló y sí la Tierra. Y esos son sus dibujitos que hacía de su esquema de trabajo, digamos, que me lo mandó y lo utilicé para el cartel porque me pareció estupendo para eso. Y es donde se pusieron los muñecos de los Crónica que os he contado antes. Los chalaparta, haciendo que eso fue en una plaza, eso fue donde el museo, me parece que ese es el Museo de Navarra, ¿no? No creo que no. No, es una plataforma en una plaza o algo así, ¿no? Que no me acuerdo ya de los hermanos Archa. Estos son los grupos Zag de Hidalgo, que acaba de morir la semana pasada, Marchetti y Esther Ferrer, que tiene una exposición ahora en el Reina Sofía, ¿no? Que era un concierto Zag, que no sé si conocéis la obra de ellos, pero es una obra bastante provocadora y por otro lado estática, muy aburrida de ver si quieres incluso, ¿no? Y tal, y eligieron hacerlo a propósito en el Teatro Gallar, con todos sus terciopelos y todo y sus dorados. Era otra provocación más, ¿no? Y sus dorados. El otro es Hossein Malek, no sé si llamarle percusionista, toca un instrumento que se llama santur y es de Irán. Aquí para que llevabas de rajatabla. Sí, es un instrumento de estos horizontal con cables, con cuerdas, lleno de cuerdas, tiene 2 filas de cuerdas que las de abajo no se tocan pero resuenan y lo tocan con unos palillos golpeando así. Música tradicional persa de siempre. Otro compositor alemán contemporáneo, Riedl, en la Ciudadela fue esto, y el otro que no sé ya qué pone. Propuestas, relaciones y montajes plásticos. Sí, eso era una cosa muy indefinida, porque fueron cosas que iban improvisando los artistas. A todo esto le pagamos el viaje a 300 artistas. Y luego aparecieron algunos más por su cuenta, que a eso no les pagamos ni el hotel ni el viaje, claro. Pero muchos de ellos nos pidieron material para hacer algo. Por ejemplo, me acuerdo Francesc Torres,
creo que nos pidió 1 kilómetro de cuerda o algo así. Benito, ¿no? Y sí, pero Benito lo que pedía era unos camiones de carbón que los iba a tirar por la calle. Y no nos dejaron. No nos dejaron. Pero vamos, que si era material de ese tipo y tal, que no habían traído, los globos, no sé qué y tal, se les compraba. Esta es una obra que no se llegó a realizar porque la retiró el artista, Luis Muro, que lo que quería hacer era, veis, ha sacado un plano de Pamplona y marcado determinados lugares donde lo que quería era poner unas cajas como de zapatos, como unos paquetes atados, y ponerlo en los quicios de las puertas y tal. Y a él mismo le pareció un poco demasiado, porque acababan el lunes por la mañana, ETA había puesto una bomba. Entonces poner un paquete que no se sabía lo que era en un quicio de una puerta hubiera sido, y él mismo nadie le dijo nada, pero lo retiró. Estos son músicas étnicas, ¿no? Todo, creo, y la foto corresponde, como también había cosas de un montón de países. ¿Es la foto tuya también, no? Sí, la foto la elegí, eso en realidad es un lago africano lleno de flamencos. ¿Todos estos son flamencos? Y me pareció una foto bonita para ilustrar la música africana. Aquel era de poesías visuales y fonéticas, que se hablaba mucho, mucho más que ahora. Ahora se habla poco de ese tipo de cosas, pero sí. De los cilindros esos que he puesto a la derecha es una foto de una obra de un tal Krivet, un alemán que estaba muy de moda en aquel momento. Sí, a todo esto, todo era muy nuevo, desde luego en Pamplona, pero en Madrid también, en toda España eran novedades, porque ahora todo el mundo habla de Cage y no sé qué, pero en esa época nadie sabía quién era Cage. Nadie. Bueno, y en Europa también. Porque aún y en Europa era ya más conocido, pero en circuitos bastante cerrados. Totalmente cerrados, sí. No era de dominio público en absoluto. Marcel Res es un pintor francés, de los pop franceses de la escuela de Niza, y lo que trajo fue unas películas de pintor, o sea que eran unas películas que un cineasta no las reconoce como películas. Esto era de Ignacio Gómez de Liaño y aquel era de Gonzalo Suárez. Sí, eso es una foto que no sé lo que es, que me la mandó él. Más música contemporánea a cargo de Eduardo Polonio y Bayone, que eran dos músicos que trabajaban en el laboratorio de Alea. Y la otra era... la otra es Mauricio... Kagel, que también es compositor argentino, pero afincado en Alemania, que trajo una película también que se llamaba Ludwig van. Y la película trata de partituras de Beethoven, pegadas en las paredes y en el piano y en todas partes, en una habitación, y todo eso filmado. Tomás Luis de Victoria, con el director Carmelo Llorente, que era de aquí, ¿ves? Y Steve Reich, que dio, era un representante, es de la música minimalista, con su grupo de Laura Dean, que es muy curioso. Esto fue muy curioso porque es una música muy repetitiva, mandálica casi, ¿no? Y esto fue en el Anaitasuna. En Anaitasuna deben caber por lo menos 2.000 o 3.000 personas. Sí, 3.000 por ahí. Deben caber. Y me acuerdo que el concierto empezó a las 11 de la noche, empezaron a bailaban en círculo, era muy mandálico el verlo, muy y tal, y la gente empezó a moverse y tal. Aproximadamente, calcula que un 10% de la gente a los 10 minutos empezó a marcharse, pero se fue un 10%, los que se quedaron hasta el final, y el final eran casi las 3 de la mañana. O sea, una vez que entrabas en eso, el tiempo como si hubiera desaparecido, porque yo me acuerdo que a la salida, a alguna gente que conocía y tal, le pregunté, oye, ¿cuánto ha durado el concierto y tal? Y unos me decían 1 hora, otro, el que más me dijo 1 hora y media, y había durado 3.
Concierto de Vietnam, de música tradicional vietnamita, un compositor italiano, Silvano Busotti, con su grupo de danza. Lo del idioma. Sí, ves, aquí está en vietnamita. Ahí está puesto en vietnamita. Eso me lo mandaron ellos, claro. ¿Cómo se ponía? Y tuve que copiar las letras. Y inventarme los acentos, porque el alfabeto que se usa aquí en imprentas no tienen tantos acentos como los vietnamitas. John Cage, que es una foto que encontré. Él no me mandó nada, pero yo encontré esta foto de él en el bosque cogiendo setas. Porque era un experto micólogo, muy experto además. Y me pareció oportuno sacarle con esa sonrisa bonachona que tenía además. Buenísima la foto, ¿eh? Y bueno, eso es mi trabajo con Luis de Pablo, de la obra que yo estaba trabajando con él, que se llamaba Soledad Interrumpida, que consistía en lo mismo que hice con esto, pero eso no lo he contado antes, ¿no? Con esculturas inflables. Te lo he comentado en la comida, ¿no? No, aquí no. Paralelamente al trabajo en el centro de cálculo, partiendo del mismo origen, digamos, hice una obra con él que consistía en la misma figura esa, pero a este tamaño, bastante más grande, en un material flexible que era inflable. Y hice unas 150 que estaban conectadas todas a una red de aire comprimido que podía manejar yo, y Luis de Pablo hacía una música electrónica que manejaba él, y yo manejaba luces, algunas proyecciones y el aire, y él manejaba algunos músicos en vivo y unas cintas magnetofónicas pregrabadas, ¿no? Que consistía en este espectáculo que se estrenó en Buenos Aires, luego se hizo en Madrid y después se hizo aquí en Pamplona, en la Ciudadela. Esa foto es de Madrid. Esto es una foto que ha descubierto Pedro de John Cage con Merce Cunningham, el bailarín, en Pamplona parece ser, que estuvo con él, pero que yo no le vi. Sí, no, y que la gente no se pone de acuerdo. La gente no se pone. Hay unos que dicen que le han visto, otros que no. Bueno, también hay mucha gente que dijo que estuvo y no estuvo en los encuentros. Sí, claro. Porque luego se apunta mucha gente más a... Suele pasar. Sí. ¿Os acordáis de Mercé, no? Lo hemos visto en clase. Cuando estuvo con este señor, con John Cage, en el Black Mountain College. Fundamentales. Aquí en Pamplona. La foto es muy chula. Sí. Esto es lo de... Esto es lo de Valcárcel Medina, donde se sentaba la gente que ya empezó a haber una cierta contestación en... No a los encuentros. No hay mucha documentación de todo esto, excepto lo que hiciera cada persona por su cuenta, pero casi nadie en esa época llevaba una cámara fotográfica. Era muy raro. El que hizo más fotos es un fotógrafo de aquí, de Pamplona, que se llama Pío Gerendiain. Sí, es verdad, hace muchísimas fotos. Pero es que le encargamos que hiciera las fotos. Pero yo mismo hice algunas, pero pocas, y vídeo no hay apenas. Y eso es pues alguna cosa de poesía, sí. De poesía callejera, le llamo yo. Bueno, y ese soy yo, el de la barba. Y aquel Luis de Pablo, también con barba. Manejando el aire comprimido que os he dicho y estas cosas, ¿no? Bueno, y ahora viene la tercera parte. La tercera parte. Tenemos 15 minutos, ¿Nos quedan 15 minutos? 15 minutos para hablar de esta parte y tal. Y luego 10 minutos de preguntas. Bien, estupendo, pues vamos bien. Verás, entonces esto fue el año finales del 77, principios del 78. Bueno, se me ha colado esta. Sí. Bueno, esto es las que recuperó el Reina Sofía de los muñecos del equipo Crónica, puestos en la exposición que se hizo en el Reina Sofía, cumpliendo una función totalmente distinta a la que cumplió allá en los encuentros.
porque la idea es que la gente se mezclara con ellos, y aquí, aunque hay sillas vacías, no creo, lo comentábamos, que nadie se atreviera a sentarse porque ya es un museo. Ya un museo es una cosa, ¿no? Entonces, que un museo puede hacer lo contrario que pretende, ¿no? Sí. O sea, Bien, bien, pues aquí estamos, verás. Había un organismo, no era una imprenta, era una editorial, la Editora Nacional. Estamos hablando del 78, principios o finales del 77, que ya estaba en marcha todo el proceso aquel de la Constitución, ya con UCD era, ¿no?, el gobierno de Adolfo Suárez. Bien, entonces, uno de los que trabajaba en la Editora Nacional, Javier Ruiz era un arqueólogo de formación, pero artista de vocación. Sobre todo se dedicaba más a la poesía concreta y cosas así, y había estado ya en los encuentros de Pamplona, había actuado allí con cosas, tal, un tipo muy culto y que le interesaba mucho el arte contemporáneo. Y entonces le dejaron pensar a quién propondría él para que hiciera el diseño de la primera edición de esta Constitución de la que hablamos. Y me propuso a mí. Les pareció bien a los que dirigían la editorial y les hice un proyecto. El proyecto de alguna manera les frustró un poco, pero luego acabaron admitiéndolo, porque les debió convencer Javier Ruiz, supongo yo, porque yo no tenía voz, yo mandé mi proyecto y tal. Les frustró porque ellos se debían esperar, bueno, ellos, y yo creo que todo el ministerio del que dependía y todo el mundo, debían pensarse que una Constitución tiene que contener orlas, banderas, alegorías sobre, yo qué sé, sobre la democracia, todas estas cosas, ¿no? Y yo lo que planteé fue una cosa radicalmente distinta, totalmente limpia, escueta, que no hay ni un dibujo. Ahora os enseño un poco. Y lo basé todo en diseñar el alfabeto en el que se iba a escribir ese texto. El texto no me dejaron cambiarlo, por supuesto, pero ni una coma. O sea que ni siquiera me lo leí porque sabía que era inútil el leérmelo. Y entonces empecé a plantearme, que no lo había hecho nunca, diseñar un alfabeto que se pudiera leer, además, claro. Me informé un poco de los alfabetos que había, por supuesto, me informé de los Bodonis, de los no sé qué, me fui informando de imprenta. A mí el tema de las imprentas me gustaba y ya había hecho bastante trabajo por encargo de diseño de catálogos, diseño gráfico de libros y tal. No era el primero que hacía, pero claro, sí era el más importante, digamos, o comprometido, o como queramos llamarlo. Entonces empecé de una manera que a Pedro le ha sorprendido mucho, porque en esa época yo, aparte de las experiencias centro de cálculo y Soledad Interrumpida con Luis de Pablo y los encuentros y todo eso, yo había vuelto a pintar cuadros, ¿no?, más o menos inteligibles y más o menos abstractos, pero bueno, yo había vuelto a pintar cuadros. Y entonces empecé pintando cuadros con letras, para ir como habituándome, ¿no? Entonces, por ejemplo, ves, aquí hay un ejemplo. Pasa para atrás, mejor. Bueno. Bueno, ¿eso es una pintura, no? Sí, eso es una pintura donde ya ahí aquí sí que elegí una frase que me sorprendió bastante y me sigue sorprendiendo. Que la nacionalidad se adquiere y se pierde según lo decide no sé quién. Y esta, sobre todo, la tercera fila por abajo, que dice que los españoles son mayores de edad a los 18 años. Es una afirmación un poco arriesgada, ¿no? Bien, entonces me manejaba muy bien yo con los cuadros, y eran cuadros porque pensaba exponerlos en algún momento después también. Pero luego llega el momento donde de verdad hay que diseñar el alfabeto y pasarlo a un procedimiento que sea de imprenta. Y empecé ya un poco a sistematizar mi propia escritura, que era bastante desigual y tal, y empecé a hacer palitos derechos, palitos torcidos, redondelitos, ovalados, más redondelitos, tal, hasta llegar a un dibujo que realmente es un dibujo, que es en el centro arriba del todo,
que es una serie de letras superpuestas y entrelazadas entre sí, que es como una especie de magma de donde me sale todo el alfabeto. ¿Ves? Ahí, si sigues ciertas pautas, si sigues esto como si fuera un juego, te puede salir la A, la E, la I, tal. Y entonces lo planteé también, veis que hay unas pautas detrás, que hay líneas paralelas. Entonces, para darle como ritmo a la escritura, planteé que unas letras podían estar en el centro, otras un poquito más arriba y otras un poquito más abajo, dependiendo del dibujo de la letra, ¿no? Por eso, por ejemplo, hice 4 A's, una que servía para principio de palabra, otra para el centro y otra para final, que terminaba como con un rasguito diferente. Había también 2 o 3 E's, de algunas había una sola, ¿no? Pero de muchas hice varios modelos. Y luego había también 2 inclinaciones. La letra era cursiva, que también jugaba con ellas, que no fueran todas absolutamente paralelas, para quitarle homogeneidad y darle un poco de ritmo. Esa era la pretensión que tenía. Y esto ya son, ¿ves? Eso ya es la letra tal cual es cada una, sobre ese fondo de la pauta esta que decía. ¿Ves? Ahí se ve perfectamente que hay 3 N's, ¿no? 3 o 4 I's, 2 D's, 3 o 2 A's. Sí. Bueno, todo eso había que pasarlo, como digo yo, o sea, llega el momento de verdad, de pasarlo a cómo se hace, aunque yo esas letras las acabé dibujando perfectas, con tiralíneas y compás y todo, ¿no? A un tamaño grande para que no perdiera calidad al reducir. Eso había que pasarlo a tipos de imprenta. Los tipos de imprenta, no sé si habéis visto las imprentas antiguas, cada letra era un bloquecito de bronce, ¿no? Los iban colocando en líneas y en unas cajas y tal. Entonces se pensó en hacerlo en eso. Y resulta que en España no había ningún lugar donde todavía eso donde ya se hiciera. No. La última fábrica de cosas de esas se había cerrado y tal. Y me propusieron hacerlo en Francia. En Francia sí se podía hacer en la calcografía de París, me parece que era. Y tal. Y entonces eso me dio a mí por pensar que una cosa que era la Constitución española, que por lo menos teóricamente tenía que significar un paso adelante en la sociedad española y tal, que no era coherente que lo hicieran en Francia. Y entonces tuve que buscar qué sistema era posible, por qué sistema era posible hacerlo. Y entonces empezaban a hacer un sistema que no recuerdo cómo se llamaba, que ya participaba un ordenador de ello, que eran unas tarjetas transparentes de acetato, donde estaban, cada tipo de letra tenía una tarjeta de esas, y un cuerpo, o sea, para cada tamaño de letra y para cada tipo de fuente, era una tarjeta. Esa tarjeta la colocaban en un cilindro que dentro tenía luz y que por un sistema fotográfico lo pasaba la letra a un papel fotográfico, ¿no? Todo eso, que fuera una A, una B o una C, lo decidía el ordenador al leer el texto, ¿no? Y bueno, por fin decidimos hacerlo así. Me parece que de esas tarjetas hay una muestra aquí. Esta no es. No, es Eso es. Esto es. Esas tarjetas, hay una arriba y otra abajo. Se llamaban stripes. Y veis en la parte de arriba que están todas las letras colocadas en orden, ¿no? Más o menos. Y arriba hay unas líneas verticales. Esas líneas lo que decidían era el espacio que tenía que haber entre letra y letra, porque no es lo mismo el espacio que queda entre una A y una E que entre una A y una I, ¿no? Esos espacios son distintos. Con lo cual, si mis letras las sustituían por la letra esa, me parece que era una Times, por eso los espacios iban a quedar descolocados todos, porque no eran lo mismo. Pero entonces lo que hacían era corregir las tiritas de arriba. Eso no sé cómo lo hacían, porque eso lo hicieron los de la imprenta, ¿no? Hasta llegar a acomodarlo y hacer pruebas y tal. Y esto es un juego que hacía yo, borrando unas letras y poniendo otras mías, pero como casi es un juego para exponerlo después en una exposición, ¿sabes?
¿Ves? Esto era un ensayo de cuadro de cuando dibujaba las letras en el lienzo, para ir como entrenándome, ¿no? Abajo ya se va La trama también es más... apareciendo más regular la trama, ¿verdad? Sí, y eso estaba todavía todo más descolocado. Bueno, y ahora vengo a otra parte importante, que es el papel. Porque basé el tema, como estamos hablando, en el alfabeto, pero también en la fabricación del papel. Quería que fuera un papel especial, puesto que no iba a llevar ningún dibujo que por lo menos fuera bastante exquisito, ¿no? Entonces pensé en que había que hacerlo en el papel de los billetes de 1000 pesetas. Pero me dijeron que no se podía. Eso no se podía hacer, pero que sí lo podía hacer la misma fábrica, cambiándole, o sea, la misma pasta de papel, digamos, pero de otro gramaje. Sería para evitar que hiciera falsificaciones después, claro. Y de su color natural, porque los billetes moneda, la pasta de papel está decolorada, con lejías o ácidos o no sé qué leches. Y este es un papel de color natural que es crema. Y de más peso y con más dureza, más carteo que le llaman, ¿no? Papel de una calidad estupenda, que era carísimo, pero bueno, no tenían presupuesto y eso me dijeron que sí. Y ya puestos a pedir, ya fueron tragando con todo. Ya me pidieron que tenía que poner en algún lugar la bandera española. Bueno, yo la verdad es que no tengo nada en contra de la bandera española, pero se me ocurrió la bandera y el escudo de España. Entonces, luego pues lo podéis mirar un poco si queréis. El libro es este, se le hizo esta caja de plástico y se dejó este hueco para poder sacarlo. Bueno, pues el escudo de España está aquí. Hace como de escurrededos, para que no se te escurran los dedos. Y como veis está bastante sucio de tantas veces que se ha cogido así. Y hay que taparlo para poder sacarlo. Y hay que taparlo para poder sacarlo, sí. Y luego la encuadernación es una encuadernación tradicional, pero deconstruida. La tapa está suelta. Esto actúa como una especie de cuadernillo de respeto. Y la bandera la puse aquí. Esto normalmente en una encuadernación tradicional es un bramante de esparto, de esos, que se despelucha así, realmente. O sea, esto es la cuerdita esta, y esto se despelucha para pegar la tapa. La tapa se pega contra lo que llaman guardas, de tal manera que encuadernado sería así. Y de todas maneras se seguiría viendo un poquito de rojo, de amarillo y de rojo. Y además es de seda en lugar de esparto. Y tragaron con ello también. No me dijeron nada. Y el papel contiene una marca al agua. Coño. Ah, es que he sacado dos. Bueno, no sé cómo se podía ver esto. Sí, se ve, ¿no? Que son unas líneas más claritas. ¿Se ve algo? Mira, si lo ponemos delante de esto, a lo mejor. No, así, a ver. No, tampoco. No, hay que ponerlo así. Son las pautas que me sirvieron para el diseño de las letras, ¿no? Que pensé... ¿Sí? Ahí se ve. Que pensé en ponerlas a toda... No a toda página, más grande, porque esto se tiraba en pliegos más grandes. Tienes que bajar en horizontal. Allí. Ah, para arriba, hacia la luz esa. Bien, pues esto, ¿sabéis cómo se hace una marca al agua en el papel? ¿Habéis tratado alguna vez la fabricación de papeles y tal? Habéis hecho un libro, ¿no? ¿Y sabéis cómo se hace la marca al agua? Bueno, el papel hecho a mano, por ejemplo,
se hace con un bastidor, con una tela porosa, una malla fina, tensa, como las pantallas de serigrafía, muy parecido. Entonces ahí se echa la pasta de papel y se extiende y se deja secar. Se deja secar y es porosa para que chorree el agua. Se vaya el agua y se vaya secando, secando, secando. Entonces, cuanto más pasta echas, el papel es más gordo, ¿no? Se extiende, supongo, bien con un rodillo y tal. Bueno, pues sobre esa tela, por ejemplo, en el caso de los papeles verjurados, que los conocéis todos. El papel verjurado, has visto que tiene unas líneas más claritas, como estas. Esos son hilos de cobre cosidos a la malla. Hilos muy finos de cobre que están cosidos por la parte de arriba, donde se pone la pasta. De tal manera que la pasta esa, al secar, donde no hay hilo de cobre es más gruesa que donde hay hilo de cobre. De ahí la transparencia cuando se pone a la luz, ¿no? Entonces, en este caso, no eran bastidores para hacer el papel a mano, estaba hecho a máquina y en unas máquinas grandes, que se hacen, lo que sustituye a la pantalla esta que digo, es un rodillo. Pero un rodillo lo mismo, que es poroso a través del que pasa el agua y por centrifugación la quita y no sé qué. Sobre ese rodillo había que coser los hilitos de cobre haciendo este dibujo. No el del verjurado, que es más fácil porque son líneas paralelas todas, pero aquí había líneas cruzadas y muchas. Y el pliego era grande, cada pliego. Y eso lo hizo el último artesano que sabía hacerlo y que se acababa de jubilar. Y le contrataron de nuevo para que hiciera el trabajo, que tardó 2 meses a coserse los hilitos, ¿no? Pero hizo una obra maestra realmente. Y bueno, en estas cosas que he contado, no sé si se me olvida alguna, creo que no, es en lo que yo basé el encargo que me hicieron. Y al final les gustó. No, o por lo menos nadie me dijo nada. Bueno, yo creo que bastante, ¿no? Has hablado de temas interesantísimos. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, ¿por qué los encuentros en Pamplona? Porque fue una iniciativa privada, con dinero privado, que era de la familia Huarte. Es que yo soy de aquí. No sé, y siempre Pamplona me parece una ciudad tan pequeña y como... Pues es por eso, porque la familia Huarte es muy de Pamplona, muy pamploneca. Y su dinero se lo querían gastar aquí. ¿Cuánto se tarda en organizar todo los encuentros? Desde octubre del 71 hasta junio, 8 meses, ¿no? 8 o 9 meses. O sea, Pero trabajando full time, trabajando todo el tiempo, porque además una de las cosas que lo hacía lento era lo que he contado antes, que era con cartas y teléfono también, ¿no? Pero no era tan ágil como ahora, que sería con internet. Fíjate que te mandan las fotos instantáneas de no sé qué tal, todo, y los proyectos. Pero sobre todo, aparte de ese factor, sobre todo se pudieron hacer en ese tiempo porque no intervenía nadie oficial. Al ser una cosa completamente privada, que nosotros podíamos contratar y pagar inmediatamente, nosotros no, porque la familia Huarte puso a un contable o lo que fuera, que era el que firmaba los cheques y el que pagaba, ¿no? Pero daba una agilidad tremenda aquello. Si no, si eso está controlado por un ministerio, no se hace ni en 5 años. Sí, es importante hablar de eso. Es muy importante. Y hay que decir que hubo una cierta contestación también, no solamente por la bombita que puso ETA, sino por gente de la misma ciudad, gente muy conservadora, supongo, y desde la vanguardia, más vanguardia, española también hubo contestación y recriminaciones, porque una de las cosas que la gente más de izquierdas, o que se creía más de izquierdas, opinaba que aquello era colaborar porque iba a dar una imagen de España demasiado avanzada y estaba Franco vivo. Eso era el argumento.
Y a nosotros, que tampoco nos gustaba Franco, pensábamos que si se podía hacer con dinero privado, había que hacerlo. Y por eso hay una foto en la que pone no a los intentos. Sí, eso fue un espontáneo. Sí. Otra pregunta, en las cúpulas, lo que se hacía dentro era sobre todo las cabinas telefónicas. No, las cabinas estaban en la calle. La reproducción es del sonido de las cabinas dentro de la cúpula, sí. Y luego música y tal. Sí, sí, había todo un programa de música contemporánea y étnica y exposiciones de arte conceptual, casi todo, que era el arte, digamos, plástico más politizado en aquel momento y más susceptible de colocarlo en ese sitio, porque no había paredes, o sea, no se podían colgar cuadros ni cosas así, pero inventamos un sistema que era poner unos postes verticales, como de 2,5 metros así, clavados en el suelo, porque el suelo era de tierra, clavados y unidos por cables de este acero finito, ¿no? Formando toda una red y tal, y de ahí se colgaban obras que casi todas vinieron de Buenos Aires, pero aunque no eran todas de Buenos Aires, eran de gente de todas partes del mundo, pero que eran reproducciones, eran fotocopias, que no importaba, y estaban metidas como en bolsas de plástico, de acetato, digamos, y colgadas como si fuera ropa tendida. Era una manera de... Por eso, cuando al cuarto día se rajó la cúpula, que nunca se ha sabido si fue un boicoteo, si lo cortó alguien, nadie supo quién lo había... Pues amaneció con una raja de 2 metros, que estaba hecha con cúter, y se fue y se desinfló. Entonces Prada Pole, el arquitecto, cuando llegó allí, dijo que había sido... Entonces enseguida pararon los ventiladores. Y Prada Pole dijo que los volvieran a encender, porque no había que apagarlos, sino darles más fuerza, para mantener el escape de aire. Pero ya era tarde, porque al caer el plástico se había agujereado con los postes estos que habíamos puesto para la exposición. Y entonces ya fue irrecuperable. O sea que duró lunes, martes, miércoles y jueves. Luego hubo también gente que se había desinflado el primer día, dijeron, en la prensa incluso. Mucha gente. Sí, y no fue cierto. Sí, Gente, duró 4 días. Estuvo ahí y tal, que ni se lleva a exponer nada. Sí, pues sí se expuso. Y el fluorescente de Martial Rest también se puso. Sí, sí, claro que se puso. Sí, sí. Y hay fotos, además. Sí. Y ahora hay una película. ¿Cómo se hacía la comunicación sobre la pandemia? ¿Cómo se hacía? Teléfono y carta. Carta y teléfono. Más cartas que teléfono, porque el teléfono era caro. Había que llamar a Estados Unidos cada 2 por 3, a Francia, tal. Cartas en el momento, o sea, para que la gente fuera a los eventos. Sí, el espectador. ¿Te refieres a eso? Eso, dimos varias conferencias en varios lugares. Aquí, en Pamplona, dimos varias, que las convocó la Diputación o el Ayuntamiento, no me acuerdo quién era, que supuestamente colaboraba con nosotros. Y en el extranjero teníamos una representante, una chica francesa que se ocupaba de ello. Y en España en general también contratamos a Bonet, a Juan Manuel Bonet, que entonces tenía 18 o 19 años, como jefe de prensa. Y él hacía hojas de prensa y las repartía, y empezamos a darle a la prensa, y dimos conferencias aquí en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, esos los meses anteriores, todavía sin tener del todo claro lo que se iba a mostrar, claro. Pero esa comunicación fue de ese tipo. En el momento en que tú le dices a los artistas que no querías encuadrar como tal porque no había exposición y que querías que hicieran un performance en la ciudad, ellos que te dicen, o sea... Estaban encantados todos. Hombre, nos dirigimos a artistas que sabíamos que eran capaces de hacerlo. Claro. No a todo el mundo. No, sino a algún... Sí. Sí, es una manera de decirlo. Sí.
Pero lo sacaban de su hábitat creativo. Sí, se trataba de... Era un reto para ellos. Era un reto, sí, sí, sí. Es muy interesante eso que hicisteis con él. Y todos, mira, una de las razones, el primer proyecto que hicimos eran unos 20 y tantos actos, 20 y tantos nada más, y duraban 4 días. Pero empezamos a invitar gente, hicimos todo nuestra composición de esto, y empezamos a invitar gente y nos pasamos, invitamos a más, porque pensábamos que con tan poco tiempo, porque tenían 6 o 7 meses, para que muchos iban a decir que no venían, que no podían, o que no querían, o que estaban en otro lado y que no podían. Y la sorpresa fue que todos dijeron que sí. Todos los que invitamos dijeron que sí. Y entonces empezamos a colocarlos en el programa, en el planning, y decimos, esto no se puede hacer en 4 días. Con lo cual, se lo contamos a los Huarte y nos doblaron el presupuesto para hacerlo en 7. Y de todos los artistas, solo uno, un poeta inglés, rehusó venir por motivos políticos, porque dijo que no venía a la España de Franco. Pero nos lo contó muy educadamente en una carta manuscrita y que no quería venir. Bueno, pues muy bien, pero los demás vinieron todos. ¿Cómo se os ocurrió la idea de hacer las performances en las calles, como ocupar las calles? ¿No? Pues porque no es una cosa que inventáramos nosotros. Estaba ya en ese año, no fue ese año o el siguiente que estaba la documenta. Ese año. Pero fue antes o después. Creo que No, fue después. bueno, ¿la primera documenta? No, la primera no. No, la primera fue antes, creo. Pero creo que coincidió el documento ese año, creo. Siempre. Hubo una que estuvimos nosotros, pero no me acuerdo ya si fue antes para pescar artistas o fue después. Pues igual también para pescar, porque ya estabais programando los segundos encuentros. Sí, es verdad. Es que es justo, Sí, es que tuvimos el encargo de hacer en el 74 los segundos, pero eso se frustró cuando ETA secuestró a Felipe Huarte. que estabais ya hablando con Rauschenberg, Habíamos hablado ya con Rauschenberg con Warhol creo también. y con Warhol. O sea, Warhol iba a venir. Sí, pero eso lo Cunningham creo también. también lo habíamos cortado ya. Eso, porque... Y la pregunta tuya, eran cosas, actos, bueno, cosas, digo yo, cosas. Era el momento de los happenings, de las performances, de todo aquello, que estaba muy de actualidad en todo el mundo. O sea, menos en España, claro. Fluxus Pero ya lo conocía. Fluxus ya existía, bastante. Ya llegaba la gente. Claro, pero una semana de eventos consecutivos que tanto presentaría para que Bueno, para que no se haya planteado mira, hay un libro, Del tipo de ninguno, yo creo. no sé si conocéis el libro que ha editado el Museo de los Encuentros de Pamplona. ¿Lo conocéis? Ahí hay un artículo de esta chica que se llama Sátava, ¿puede ser? Sí, sobre los festivales. Que es un estudio comparativo de los festivales de arte de Pamplona, de Documenta y tal, comparando unos con otros y tal, que está realmente muy bien hecho. Pero ya te digo que no es una cosa que nos inventáramos nosotros. La novedad que tiene los encuentros con respecto a todos los otros festivales de arte de esa época, por lo menos, es que lo hicimos 2 artistas, que no éramos ni comisarios, ni nada oficial, ni nada. Mientras que todos los demás está dirigido y organizado por gente, iba a decir ajena al arte, no es ajena al arte, pero no son artistas y la visión es muy distinta también. Y los artistas, y además ya hay la interdisciplinaridad en vosotros, porque uno de ellos era músico. Claro, sí, claro, ya empieza por ahí. Y nosotros teníamos ya el hábito de colaborar juntos. De ahí nos venía también lo de forzar un poco o pedirle a los demás que hicieran algo parecido. Claro, los espíritus de los encuentros de Pamplona respecto a eso, a esa interdisciplinaridad, eso viene del centro de cálculo. O sea, eso Sí, ya también. lo habíais mamado de una forma ya natural. Sí, sí, al final, como tú dijiste al principio, está todo conectado. Y por eso Praga está, etc. ¿Alguna pregunta más? Nos hemos extendido muchísimo el tiempo, ¿eh? Y aquí nadie se ha dormido, o sea que todo bien. Aquí-
Sí, porque verás, la familia, tengo que decir que en lo que era la programación no se metió en absoluto. Lo único que sí, perdón, nos pidió que teníamos que poner, que pusiéramos, nos pidió una exposición de arte vasco. El arte vasco, de alguna manera, Luis de Pablo representaba el arte vasco, porque esto que es vasco, la chalaparta también y tal, y nosotros no teníamos previsto una exposición de pintura, que era o de escultura, que era lo que mayormente se hacía en Euskadi. Y además, yo como pintor, no quería hacer una selección de pintores, ¿no? De otros sí me atreví a hacerlo, pero de pintores no. Entonces, delegamos eso en un crítico que se llamaba Santiago Amón, que conocía muy bien, yo creo que era vasco también, Santiago, ¿no? Que conocía muy bien la situación del arte aquí, y fue él el que hizo la selección de los artistas y se montó una exposición en el museo de aquí de Navarra, que estaba incluida en los encuentros, pero de alguna manera no separada, pero concentrada. Mientras que los encuentros era toda la ciudad, eso estaba concentrado en el museo. ¿Es eso lo que me has preguntado? Sí. Bueno, y luego también se involucraron. Ah, bueno, sí. Y sí, se involucraron, por ejemplo, en conseguirnos todos los permisos, porque para ocupar 4 cines, el Gallarre, el Anaitasuna, el Labrit y las calles, teníamos que tener permisos, ¿no? Todos esos permisos los agilizaron ellos con el ayuntamiento y la diputación y luego también negociando mucho con la gobernación civil. Y luego, claro, estuvieron a punto de suspenderlos porque había sospechas y tal, y fueron ellos los que hicieron toda esa labor diplomática, digamos, de convencer y de solucionarnos problemas que a nosotros eran, si nos tenemos que ocupar además de pedir permisos al ayuntamiento, fíjate, porque todo esto lo hicimos Luis de Pablo, yo y una secretaria. Y ya el último mes contratamos más gente, como para la prensa, para abastecer, contratamos a un personaje fantástico que era regidor de cine, que era al que se dirigían todos cuando les faltaba una cuerda, un tornillo, una bombilla, algún jefe de producción o algo así. Pero eso fueron los 2 últimos meses. Todo lo que fue el proyecto y tal lo preparamos entre los 3. Y luego además teníamos una secretaria que era súper eficaz, por ejemplo, para sacar los billetes y para pasar a limpio las cartas que escribíamos nosotros, porque había que escribir cartas en francés, en inglés, en alemán. Luis habla alemán y francés, yo hablaba inglés y francés, y se lo escribíamos y ella las pasaba a máquina que no hablaba ningún idioma, ¿sabes? Con lo cual todo aquello era lento también. Pero bueno, nos sirvió de ayuda, claro. Pero sí hay que decir que sí colaboró él. Lo que no colaboraron ni la Diputación ni el Ayuntamiento fue en poner dinero, que al principio le prometieron a los Huarte dar dinero. No sé cuánto, no sé lo que acordaron, pero no dieron ni un duro. Pero tampoco cobraron el alquiler de los cines y de los locales. Sí, esa aportación. Sí. ¿Algo más? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, José. Nada.